En este vídeo vamos a tratar el tema de las variables aleatorias continuas y sus distribuciones de probabilidad. Los contenidos están adaptados del libro de Probabilidad y Estadística para Informáticos en su segunda edición de Michael Barron. Concretamente correspondería al capítulo 4. Empezaremos con los objetivos del tema, después recordaremos el concepto de distribución de probabilidad, ya visto para variables aleatorias discretas y en este caso aplicado a variables aleatorias continuas. Seguiremos con las características de una variable aleatoria continua, como la esperanza, varianza, etc. Y luego analizaremos diferentes variables aleatorias continuas con una distribución bien conocida, como son la distribución uniforme, distribución exponencial, gamma y distribución normal. Seguiremos en el apartado 8 con el teorema central del límite y terminaremos con otras tres distribuciones que también se utilizan sobre todo en el ámbito de la inferencia estadística, como la distribución t de student, chi cuadrado, y la distribución F. Entre los objetivos de este tema está el saber diferenciar entre distribución de probabilidad discreta y continua. Las distribuciones discretas se aplican a variables aleatorias discretas y las distribuciones continuas a variables aleatorias continuas. También deberemos aprender a calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y desviaciones estándar de variables aleatorias continuas con las distribuciones más utilizadas, como son la uniforme, exponencial, gamma y normal. Debemos también saber reconocer situaciones en las cuales es apropiado considerar la aplicación de alguna de las distribuciones continuas y, por último, aplicar el teorema central del límite con una corrección de continuidad para aproximar una distribución discreta como es la binomial a una normal, que es continua. Para comenzar, lo principal es saber qué es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Para ello, tenemos que recordar el concepto de variable aleatoria continua. Era una variable aleatoria cuyo rango es un intervalo completo de valores. Puede ser un intervalo delimitado entre dos valores a y b, o un intervalo sin límites, como desde un valor a hasta infinito, o desde menos infinito a un valor, pues, por ejemplo b, o incluso desde menos infinito hasta más infinito. También puede ser una unión de varios intervalos. O sea, una variable podría tener todos los valores posibles entre a y b y también entre c y d, siendo dos intervalos que pueden estar separados y que la unión de los dos constituirían el rango de valores de la variable. Los intervalos son incontables, por lo tanto todos los valores de una variable aleatoria no se pueden enumerar, porque son infinitos. Ejemplos de variables continuas incluyen medidas de tiempo, como tiempo de instalación del software, tiempo de ejecución de código, tiempo de conexión, tiempo de espera, vida útil de un aparato, tiempo de descarga de un programa, por ejemplo. También medidas físicas como peso, altura, voltaje, temperatura, distancia, velocidad de conexión, etc. Es importante tener en cuenta que en una variable continua, entre dos valores cualesquiera, siempre hay otro valor posible. Es decir, si una variable continua tiene dos valores, por ejemplo, 3,5 y 6,7, pues entre los dos siempre hay valores 6,58, 6,59, es decir, que siempre hay algún valor posible entre dos que pueda tener la variable. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua, que podemos llamar x a la variable, es una asignación de probabilidades a intervalos de valores de esa variable x. Aquí hay una diferencia con las variables discretas y es que ya no podemos calcular probabilidades de valores concretos de la variable, sino de intervalos de valores. ¿Por qué? Porque aquí la variable tiene infinitos valores posibles. Como en el caso de las discretas, vamos a manejar dos funciones relacionadas con las probabilidades. La primera es la función de densidad de probabilidad de la variable, en inglés PDF, Probability Density Function, y nos va a servir para calcular las probabilidades de intervalos de valores de la variable. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que la variable x esté en el intervalo entre a y b, o sea que sea mayor que a y menor que b, se calcularía en este caso como la integral aplicada a la función f de x, la función de densidad de probabilidad, desde el valor a hasta el valor b. Esto se parece mucho a cómo calculábamos las probabilidades de las variables discretas, solo que en aquel caso usábamos el sumatorio y ahora se transforma en una integral. Y allí usábamos la función p de x, que era la de masa de probabilidad, y ahora es f de x. Pero en los dos casos, la probabilidad de un intervalo se calcula pues sumando, o aquí en este caso integrando, los valores para cada valor del intervalo. La función de distribución acumulada se sigue llamando igual que en el caso de las variables discretas, en inglés CDF,
se sigue definiendo, pues como en aquel caso, es la función f mayúscula para el valor x, y es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor. Aquí hay otra diferencia con respecto a las variables discretas, y es que en el caso de las variables continuas hay que tener claro que no hay diferencia entre el menor igual y el menor, porque los valores están tan juntos, están infinitamente juntos, ya que hay infinitos valores, que no hay diferencia entre la probabilidad de que tenga un valor concreto, sea menor que un valor concreto, que sea menor que el valor. Imaginaos que el valor es 4, menor o igual que 4, pues es lo mismo que decir menor que 4, porque debajo del 4, si hay infinitos valores, puede estar el 3,99999, con lo cual al final las probabilidades son iguales. Y en este caso se calcularía como el sumatorio, en este caso como es una variable continua, en lugar de sumatorio integral, desde menos infinito hasta el valor de la variable, aplicado a la función de densidad de probabilidad. Como ocurría con las variables discretas, también en el caso de las continuas tenemos muchos fenómenos de la vida real, de la naturaleza, que se pueden describir por relativamente pocas familias o tipos de distribuciones continuas. Y las más utilizadas son la distribución uniforme, exponencial, gamma, normal, t de student, chi cuadrado y f. Lo que haremos será, igual que en el caso de las variables discretas, una ficha resumen de cada una de las distribuciones, con cómo se calcula la esperanza, cómo se calculan las probabilidades, etcétera. Lo básico para poder resolver problemas en los que se manejen variables aleatorias que sigan alguna de estas distribuciones continuas. Vamos a ver algunas propiedades de las variables aleatorias continuas. La primera es que la probabilidad de que la variable tenga un valor concreto es cero. Hemos dicho que las variables aleatorias continuas tienen infinitos valores, y entonces la probabilidad de que tenga un valor concreto de esos infinitos se asume que es cero. Por tanto, siempre calcularemos la probabilidad de que esa variable sea menor que un valor o que esté entre dos valores, pero nunca que tenga un valor concreto, porque eso es cero. Bueno, pues otra propiedad que ya hemos visto antes es que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor es igual que la probabilidad de que esa variable sea menor que ese valor. Es decir, que no hay diferencia entre menor igual y menor en estas variables para las probabilidades. Y recordemos que esa probabilidad de que sea menor o menor o igual que un valor es la función de probabilidad acumulada f mayúscula de x. Bien, pues ¿cómo se calcularía entonces la probabilidad de que la variable esté en un intervalo de valores, sea mayor que a y menor que b? Bueno, pues se calcula como la integral, ya lo hemos visto antes, de la función de distribución de probabilidad f de x minúscula en la integral desde el extremo a al extremo b. Bueno, pues podemos comprobar que eso no es más que restar la función de probabilidad acumulada para el extremo superior b menos la función de distribución acumulada para el valor a. Realmente lo que estamos haciendo al integrar es calcular áreas. Si dibujáramos la función f minúscula de x, que es la función de distribución de probabilidad de la variable, al hacer la integral de esa función desde el valor a al valor b de la variable, eso no es más que el área que encierra la curva debajo de la función hasta el eje x. Pues todo este área es la probabilidad de que la variable esté entre los dos valores. Esto nos lleva a que hay una propiedad que también se cumple, como en el caso de las variables discretas, que la suma de todas las probabilidades posibles tiene que ser 1. Bueno, pues aquí el equivalente a aquella que era un sumatorio de todas las p de x, aquí se convierte en que la integral de todos los valores posibles, desde menos infinito hasta infinito, de la función de densidad de probabilidad de f minúscula de x es 1. Eso quiere decir que el área total que encierra la curva de la función f minúscula de x, todo el área que hay debajo de esa curva, suma 1, es 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta figura, como el área total es 1, la probabilidad, si la probabilidad es de que la variable esté en el intervalo a y b, es este área, pues ¿cómo se calcularía la probabilidad de que no esté en ese intervalo? Es lo contrario, la suma de las dos áreas que quedan a izquierda y derecha. Como ya sabemos que 1 es la suma de todo, pues 1 menos la probabilidad del área entre a y b es la probabilidad de que no esté entre a y b. Sería lo que restaría, lo que quedaría debajo de la función. Aunque ya he ido comentando las diferencias con la distribución discreta, en esta tabla resumen, en esta diapositiva, se puede ver la comparación
entre los dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. En el caso de una variable discreta, recordemos que se utilizaba la función de masa de probabilidad y en las continuas la función de densidad de probabilidad. La probabilidad de un rango se calculaba con sumatorio en el caso de la discreta y con integral en el caso de la continua. La distribución acumulada también, sumatorio, discreta, integral en continua. Y la probabilidad total, en los dos casos se debe cumplir que la suma de las probabilidades es 1, en el caso de la discreta con un sumatorio, en el caso de la continua haciendo la integral. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de probabilidades con una variable aleatoria continua. Concretamente va a ser el ejemplo 4.1 del libro, que nos dice que la vida útil en años de un componente electrónico es una variable aleatoria continua con la función de densidad de probabilidad, f minúscula de x, y nos da una función que no sabemos cómo lo han determinado, seguramente observando estos componentes a lo largo del tiempo. El caso es que han determinado que la función de densidad de probabilidad es 2 dividido entre x al cubo cuando x mayor o igual que 1 y 0 si x es menor que 1. Y las preguntas que se nos hacen es dibujar la función de densidad de probabilidad y la función de probabilidad acumulada. Como segundo apartado, calcular la probabilidad de que la vida útil supere los 5 años. El C, la probabilidad de que la vida útil sea menor de 3 años. Y apartado D, la probabilidad de que la vida útil del componente esté entre 2 y 4 años. Como vemos, no se nos pregunta nunca la probabilidad de que tenga un valor concreto de años. Siempre tiene que ser un intervalo, como hemos dicho, porque la probabilidad de que tuviera un valor concreto siempre es 0. Empecemos por el primer apartado, que era dibujar la función de distribución de probabilidad, f de x, y la función de distribución acumulada, f mayúscula de x. La primera nos la da el enunciado, con lo cual es tan sencillo como dibujarla con un programa informático o a mano. Como en el denominador estaba x, lo que vemos que efectivamente tiende hacia 0 según aumenta x. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que la variable tenga un valor mayor, por ejemplo, que 4, es muy pequeña, porque ya sabemos que las probabilidades es el área que se encierra debajo de la curva, y aquí prácticamente a partir de 4 empieza a hacer casi 0. Lo que no tenemos es todavía la función de distribución acumulada, esa la tenemos que calcular antes de poderla dibujar. ¿Cómo se calculaba? Ya lo dijimos, haciendo la integral de la otra función. Por suerte no vamos a tener que hacer integrales en este curso porque las funciones de densidad más conocidas están tabuladas y en todos los libros de estadística al final hay unos anexos en los que vienen unas tablas con las integrales hechas y para evitar tener que realizarlas. Así que no tendremos que hacer estas integrales. No es el caso de esta función, que está inventada por el autor del libro. No es una función de las que habitualmente se utilizan, como la función de la distribución normal o gamma u otras. Esto solamente por un ejemplo, para ver cómo se haría. Y aquí sí que el autor en el libro podemos ver que ha hecho la integral. Y la integral de la función correspondiente es 1 menos x al cuadrado. Se calcularía, y bueno, en este caso, como siempre ocurre, la función de distribución acumulada, la f de x, tanto en las variables discretas como en las continuas, siempre tiende hacia 1. El valor máximo siempre es 1. En las discretas había una escalera, era de forma de escalera, y ahora pues en la continua es una función continua que tiende siempre hacia 1. En el segundo apartado se nos pedía la probabilidad de que la variable fuera mayor que 5. Bueno, cuando siempre es que se pide una probabilidad de que sea mayor que un valor una variable, tanto en las discretas como en las continuas, lo que se suele hacer es aplicar la propiedad de la probabilidad total. Sabemos que la suma de todas las probabilidades es 1. Y entonces sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que 5 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 5. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sí que disponemos de la función f mayúscula, que es la probabilidad de que la variable sea menor que un valor, es la función f mayúscula, la distribución acumulada. Y sabemos su fórmula, con lo cual sustituimos por el valor 5 y nos da un resultado, que es que la probabilidad de que la variable sea mayor que 5 es muy pequeña, 0,04. Gráficamente se puede ver porque es el área que encerraría la curva de la función de distribución f minúscula de x a partir del 5, hacia la derecha, hasta infinito. Y vemos que es muy pequeño, pues es 0,04. Si interpretamos lo que hemos hecho al restar 1 menos la probabilidad de que sea menor que 5, realmente hemos cogido que 1, que era todo el área que hay debajo de la curva, todo el área, le hemos restado el área que hay debajo de la curva desde el 5 hacia la izquierda, que sea menor que 5.
todo esto que, bueno, la diapositiva está en verde, hasta el 5 sería el área debajo de la curva hasta el valor 5, es decir, la probabilidad de que sea menor que 5, que es 0,96, es casi todo. Y lo que hay a la derecha del 5 sería el área que queda, que es 0,04. En el apartado C se pedía la probabilidad de que la variable fuera menor que 2. O lo que es lo mismo que fuera menor o igual que 2, porque ya sabemos que en las variables continuas, menor y menor o igual, la probabilidad es la misma. Bueno, pues eso es directamente la función de distribución acumulada f mayúscula de 2, se sustituye y nos da 0,75. Gráficamente podemos interpretarlo fijándonos en la función de distribución de probabilidad f minúscula de x, y ya sabemos que sería la integral desde menos infinito, desde menos infinito, en este caso desde el valor mínimo que puede tener la variable, que sabemos que es 0. Lo que ocurre es que entre 0 y 1 la función de distribución era 0, con lo cual esto sería una raya 0 y luego ya empezaría la curva a partir del 1. Bueno, pues la probabilidad siempre hay que asociarla al área debajo de esta curva, así que sería el área que hay desde el 2 hasta el 1, porque de 0 a 1 el valor de la función es 0. Bueno, pues todo el área que encierra la curva entre el 1 y el 2 es la probabilidad de que sea menor que 2. Si nos preguntaran que fuera mayor que 2, sería 1 menos ese área, todo lo que queda justo a la derecha. El último apartado era la probabilidad de que la variable x fuera mayor que 2 y menor que 4. Bueno, pues en ese caso, realmente lo que nos están preguntando es por el área que hay debajo de la curva entre el 2, de la curva de la función f minúscula de x, f, la de distribución de probabilidad, entre el 2 y el 4. Si hacemos la integral a esta curva, a esta función, nos da el área que hay debajo, que sería 0,187. Pero matemáticamente se puede calcular. Ya sabemos que cuando es la probabilidad de un intervalo, es igual que la función f mayúscula de distribución acumulada del extremo superior menos la función acumulada en el extremo inferior del intervalo. Esto también se hacía así en las variables discretas. En este caso hay que sustituir por la función de distribución acumulada para el valor que se nos ha dado en cada uno de los extremos, el 4, el 2, se calcula y se obtiene 0,187. Realmente, ¿qué hemos hecho? El f mayúscula de 4, la función de distribución acumulada hasta 4, sería el área, todo el área que hay desde el 4 hasta el 1. Porque hemos dicho que de 0 a 1 no hay, la función vale 0. Del 4 hasta 1. Si le restamos todo lo que hay, el f de 2 mayúscula, que es todo el área que hay desde el 2 hasta el 1, nos queda justo lo que estamos buscando, que es la probabilidad entre 2 y el 4, que es el área justo que hay entre el 2 y el 4. Repito, hemos restado al área que hay desde el 4 hacia la izquierda, el área que hay desde el 2 hacia la izquierda, con lo cual nos ha quedado el área entre el 2 y 4. Las características de una variable continua son las mismas que en el caso de la variable discreta, pero se calculan de forma diferente. Y son la esperanza, la varianza, desviación estándar. También se podrían calcular cuartiles o cuantiles, pero bueno, estas serían las fundamentales. La esperanza se calcularía igual que en el caso discreto, solo que donde allí se ponía sumatorio, pues ahora hay que indicar una integral. Al final es el promedio de los valores de la variable. La varianza se calcula, pues como en el caso discreto, restando a cada valor de la variable la media o la esperanza y elevando al cuadrado y multiplicándolo por la probabilidad. En este caso, en lugar de por la probabilidad p de x, por la f de x minúscula, que es la función de distribución de probabilidad. Y esto para cualquier valor de x, desde menos infinito hasta infinito, para los valores que pueda tener la variable x. Y la desviación estándar ya sabemos que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Ya lo he comentado en la diapositiva anterior. En esta tenemos una tabla comparando las distribuciones discretas y continuas. La esperanza, pues lo que dije, en lugar de sumatorio, ahora integral. Y la varianza, lo mismo. En el ejemplo 4.2 del libro se calcula la esperanza y la varianza de la variable aleatoria discreta que ya manejamos en el ejemplo anterior, para la cual calculamos probabilidades y dibujamos las funciones. Vamos a calcular ahora la esperanza y la varianza. Tanto para calcular la esperanza como la varianza ya sabemos que había que hacer una integral. En este caso, hacer la integral sobre la función que nos daba el enunciado, la función de distribución de probabilidad. Y bueno, lo que ocurre es que no nos va a hacer falta saber o recordar la integración porque
para las funciones de distribución que vamos a utilizar, que son las habituales, como la función normal y otras, está tabulado y también habrá una fórmula en una ficha de resumen donde estará la fórmula de cálculo de la esperanza en esos casos una vez realizada la integral. Es decir, no va a ser necesario hacer la integral para resolver problemas de cálculo de esperanzas y de varianzas con variables continuas, porque tendremos la fórmula en la ficha de resumen de cada distribución que usemos. Una cosa que es importante es que, como ya he comentado, en las variables con distribución discreta, la esperanza tiene unidades y son las mismas unidades que la variable aleatoria. En este caso, por tanto, la esperanza no podemos decir que sea 2 solamente, sino hay que indicar que en este ejemplo eran años. Entonces, la esperanza son 2 años. Y la varianza era unidades al cuadrado. Aunque bueno, en este caso lo que nos da es infinito, pero bueno, sería infinito, la varianza será tan grande como que es prácticamente infinito, sería años al cuadrado. Vamos a ver a continuación diferentes tipos de variables aleatorias que se ajustan a diferentes distribuciones de probabilidad. Vamos a comenzar con las variables aleatorias que se ajustan a lo que se denomina la distribución de probabilidad uniforme, que se utiliza cuando un valor de la variable se elige al azar de un intervalo de valores. Los parámetros de este tipo de distribución son el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, en el cual están los valores que se van a elegir al azar. Si la distribución uniforme, el intervalo que se considera es del valor 0 al valor 1, se llama distribución uniforme estándar. Como se hizo en el caso de las variables discretas, voy a presentar una ficha de resumen por cada una de las distribuciones que vamos a ver. Empezamos por la distribución uniforme. Como siempre, vamos a llamar x a la variable aleatoria, aunque podría ser cualquier otro nombre, pero bueno, representamos x como la variable aleatoria con distribución uniforme. La forma de notarla formalmente sería uniforme o uniforme, lo vamos a usar uniforme porque es la terminología en el libro. Y dos parámetros tendría esta distribución A y B. Y lo que representa la variable x en este caso sería un número elegido al azar en el intervalo de A a B. Los parámetros ya he dicho que son los límites del intervalo A y B, y el rango de valores, pues cualquier valor que esté entre el valor A y el valor B. La función de densidad de probabilidad, en este caso sería 1 dividido entre la longitud del intervalo, B menos A, la función de distribución acumulada, y la esperanza en este se calcularía como el punto medio del intervalo. Y la varianza, pues b menos a, siendo b el extremo superior, menos a al cuadrado partido por 12. Entonces, la demostración de todas estas fórmulas está disponible en el libro. Vamos a ver un ejemplo de una variable aleatoria continua con distribución uniforme. En este caso, vamos a suponer que tenemos una variable x, no sabemos lo que representa, tampoco nos da igual, es simplemente para ver cómo serían los diagramas y las funciones asociadas a la variable. Sería uniforme con dos parámetros, 1 y 3, por ejemplo. Es decir, el intervalo sería desde 1 hasta 3. Hemos visto que la función de densidad de probabilidad, f minúscula de x, era 1 dividido por la longitud del intervalo, en este caso 1 entre 2, es 0,5. La función de distribución acumulada, pues se calcularía con la fórmula correspondiente. La esperanza entonces sería el punto medio del intervalo, que en este caso es 2, porque el intervalo va desde el 1 hasta 3. El punto medio es el valor 2. Y la varianza pues sale 0,33. Gráficamente, la función de densidad de probabilidad sería simplemente una línea que va desde el valor del límite inferior del intervalo hasta el límite superior, porque la probabilidad en cualquier punto es la misma, o sea, no hay, es un valor, el valor de la variable hemos dicho que es un valor elegido al azar. Otro tipo de variables aleatorias continuas son las variables que tienen distribución de probabilidad exponencial y se utilizan en problemas de modelado de medidas de tiempo, por ejemplo, tiempo de espera, tiempo de llegada, vida útil de un aparato, tiempo entre fallos, tiempo entre llamadas telefónicas, etc. Está relacionada con la distribución de Poisson de variables discretas, que ya vimos, de tal manera que si una variable aleatoria discreta que representa el número de eventos raros que ocurren dentro de un periodo de tiempo fijo tiene distribución de Poisson, entonces el tiempo entre dos eventos consecutivos es una variable aleatoria continua con distribución exponencial. El único parámetro de la distribución exponencial es lambda, se denomina lambda, que es la frecuencia de los eventos, que también era el parámetro que tenía la distribución de Poisson.
En la ficha resumen para esta distribución exponencial, pues podemos decir que x si es una variable aleatoria con distribución exponencial, la notaremos normalmente como exponencial y entre paréntesis el parámetro que es único, que es lambda. Y recordemos que esta variable representaría el tiempo entre dos eventos con distribución de Poisson. ¿Vale? Cuando la llegada de eventos tiene una distribución de Poisson. Parámetro lambda, que es la frecuencia de ocurrencia de los eventos, rango de valores pues tiene que ser mayor que cero, es decir, el tiempo entre dos eventos no puede ser negativo. La función de densidad de probabilidad es lambda por e elevado a menos lambda x, donde e es el número e que se utiliza mucho en matemáticas, que su valor ya sabemos que es 2,7183, bueno, tiene más decimales, normalmente utilizaremos dos o tres cifras. La función de distribución acumulada, 1 menos e elevado a menos lambda x. La esperanza, si hacemos el cálculo, en el libro está demostrado cómo se obtiene, pero al final la esperanza de esta variable es 1 dividido entre lambda. Y la varianza 1 dividido entre lambda al cuadrado. Si se dibuja gráficamente la función f minúscula de x, que es la que representa la densidad de probabilidad, podemos ver cómo afecta el valor del parámetro lambda a esta función. Si dibujásemos con lambda igual a 1, pues vemos que es bastante plana. En este caso, la esperanza media era 1 entre 1, pues sería 1 justo. Según vamos aumentando el valor de lambda, la media, la esperanza se va trasladando hacia la izquierda y se hace más curva con más pendiente la función. Por ejemplo, la exponencial con lambda igual a 10, la esperanza sería 1 entre 10, 0,1, estaría muy cerca del 0, y la curva baja con mucha pendiente para hacerse casi 0 enseguida, a partir del 0,5 así. Con lo cual la probabilidad de que la variable tenga valores mayores, pues mayores que 1 ya es casi imposible, ¿eh? Y mayores que 0,5 habrá una probabilidad, porque ya sabemos que es el área que se encierra debajo de la curva, pero es muy pequeña. Los valores grandes de probabilidad están en la zona de valores más bajos de x. En el libro el ejemplo 4.5 es un caso de aplicación de la distribución exponencial. Nos dice el enunciado que hay unos trabajos que se envían a una impresora con una tasa promedio de 3 trabajos por hora. Y nos pregunta cuál es el tiempo esperado en minutos entre los trabajos y cuál es la probabilidad de que el próximo trabajo se envíe dentro de 5 minutos. Bueno, pues este problema habría que resolverlo utilizando una variable aleatoria exponencial. Para resolver este problema vamos a manejar dos variables. Como ya he comentado, siempre que se utiliza una variable de Poisson, se utiliza otra exponencial que está asociada. En este caso nos dicen que se envía a una impresora trabajos con una tasa de 3 trabajos por hora, una frecuencia de trabajos por hora. Bueno, pues ese número de trabajos que se envía en una hora, pues sería una variable aleatoria que vamos a llamar x, que tendría distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 3, porque es la frecuencia de envío, en este caso por hora. Y la variable sería el número de trabajos en una hora que se envía. Bueno, pues existiría una variable exponencial asociada, que es, vamos a llamarle t, por ejemplo, que sería el tiempo entre trabajos en horas. O sea, el tiempo entre dos trabajos consecutivos sería una variable aleatoria, no sabemos cuál va a ser ese tiempo, pero sabemos que tiene una distribución exponencial con parámetro lambda 3. Por eso que la de Poisson era 3, también era exponencial. La función de distribución ya la podríamos calcular porque la teníamos en la ficha, solamente hay que sustituir lambda por 3. Bueno, pues lo primero que nos preguntaba este ejercicio es cuál es el promedio del tiempo entre dos trabajos consecutivos. El promedio de tiempo que tarda, que existe entre dos trabajos que se mandan de forma consecutiva a la impresora. Bueno, pues la fórmula era para una variable exponencial 1 partido por lambda. Por tanto, 1 entre 3 horas. Si queremos pasar los minutos, porque serían 0,33 horas, más o menos un tercio de una hora. Y eso son 20 minutos. La siguiente pregunta era cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos trabajos consecutivos sea menor que 5 minutos. Bien, 5 minutos, si el enunciado nos pregunta con unas unidades de tiempo, como es minutos, y nosotros la variable que manejamos está en otra unidad, como es horas, habrá que hacer una conversión. Entonces, nos decían 5 minutos, pues hay que pasarlo a horas.
sabemos que para convertir a horas habría que dividir el 1 entre 12, porque 5 minutos si una hora la dividimos en 12 partes, son 12 partes de 5 minutos. Bueno, total que 5 minutos son 0,083 horas. Bueno, pues si nos dicen la probabilidad de que el tiempo entre dos trabajos consecutivos sea menos de 5 minutos, lo mismo que la probabilidad de que la variable t, que es la que representaba el tiempo en horas entre dos trabajos, sea menor que 1 entre 12, menor que 0,083. Bueno, pues habría que ir a calcular el valor de la función de distribución acumulada, la f mayúscula, que la tenemos disponible porque es la que estaba en la ficha, para el valor del tiempo 0,083, es decir, 1 partido por 12. Se sustituye y el resultado es 0,22. 0,22 es la probabilidad de que el tiempo entre dos trabajos consecutivos sea inferior a 5 minutos. Podríamos representarlo gráficamente. Ya sabemos que la probabilidad en variables aleatorias continuas representan el área debajo de la curva en el intervalo para el que calculamos la probabilidad. En este caso, si la probabilidad es de que la variable sea menor que 0,083 horas y tenemos la gráfica en la que t representa las horas, pues sería desde 0, que es el valor mínimo, no puede haber tiempos negativos, hasta 0,083 horas. El área que encierra la curva de la función f minúscula, que es la de distribución de probabilidad, ese área, que aquí está verde, sería exactamente 0,22, esta superficie. Y el resto sería 1 menos 0,22, porque ya sabemos que todo el área completa que hay debajo de la curva es 1. En este caso, la esperanza, hemos dicho que era 20 minutos, lo que es lo mismo 0,33 horas. Estaría justo en el punto en el que baja la curva, más o menos a la mitad de la bajada de la curva de la función. Una propiedad interesante que tienen las variables exponenciales es que se dice que son variables sin memoria, variables que pierden memoria. Vamos a verlo con un ejemplo. Si una variable exponencial, vamos a llamarle t, representa un tiempo de espera, lo que viene a decir esta propiedad es que la probabilidad de que a partir de ahora falte por esperar un determinado tiempo es independiente del tiempo que llevamos esperando desde el principio, desde una referencia anterior. Es decir, el tiempo de espera desde el principio, desde el momento en que empezamos a contar, es una variable exponencial con un parámetro lambda, y el tiempo que falta por esperar desde otro instante posterior, desde por ejemplo ahora, es otra variable exponencial también con propiedad lambda, y para calcular las probabilidades de esta nueva variable es independiente del tiempo que llevamos esperando. Vamos a verlo matemáticamente. La probabilidad de que una variable t que representa el tiempo de espera sea mayor que un tiempo t más otro valor, es decir, vamos a suponer que t son 10 minutos, es decir, la probabilidad de que el tiempo total de espera desde el principio sean 10 minutos más un tiempo extra, más 5 por ejemplo, 10 más 5, 15, si ya sabemos que el tiempo que ha transcurrido han sido los 10 minutos, pues la probabilidad de que el tiempo total sean los 10 minutos que llevamos más otros 5 es igual que la probabilidad de que el tiempo que falta sea mayor que esos 5. Y esto se cumple tanto si llevamos 10 minutos como 15, como 20 esperando. Vale, entonces esto es una propiedad que es importante porque es la única variable aleatoria que la cumple. En el caso de las variables discretas también cumpliría esta propiedad la distribución geométrica. La siguiente distribución que vamos a ver es la distribución gamma. Cuando tenemos la suma de alfa, bueno, un número determinado de variables aleatorias exponenciales independientes con el mismo parámetro lambda, se dice que la variable que se obtiene como esa suma es una variable aleatoria con distribución gamma. Por ejemplo, cuando tenemos el tiempo entre dos eventos consecutivos que hemos visto que tiene distribución exponencial, pues el tiempo entre dos secuencias o dos conjuntos de alfa eventos consecutivos tiene distribución gamma. Los parámetros de esta distribución gamma son alfa, el número de eventos que constituyen la secuencia, y lambda, que es la frecuencia de los eventos. La distribución gamma se puede utilizar, por ejemplo, para el tiempo total de un proceso de varios pasos, por ejemplo, al descargar o instalar archivos,
cuando un determinado proceso consiste en alfa pasos independientes y cada paso toma un tiempo exponencial, entonces el tiempo total tiene distribución gamma con parámetros alfa y lambda. Como en el caso del resto de distribuciones de probabilidad, tenemos una ficha de resumen para esta distribución gamma. En este caso, la variable, vamos a llamarle x, si es con distribución gamma, pues se dice que tiene los parámetros alfa y lambda, y lo que representa es el tiempo entre dos secuencias de alfa eventos con distribución de Poisson con propiedad, con parámetro lambda. La función de densidad de probabilidad pues tiene una expresión que se demuestra en el libro cómo se obtiene, tiene su correspondiente función de distribución acumulada. La esperanza es alfa dividido entre lambda. Es fácil de obtener porque como es la suma de alfa variables exponenciales y la esperanza de una variable exponencial era 1 partido por lambda, la esperanza de la suma de variables es la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, con lo cual es sumar alfa veces 1 partido por lambda. En cuanto a relación con otras distribuciones, como ya he dicho, una variable con distribución gamma, alfa, lambda es la suma de alfa variables exponenciales independientes con parámetro lambda. Y el caso de una variable exponencial o la distribución exponencial con parámetro lambda sería un caso concreto particular de distribución gamma cuando alfa es 1. Así solo tenemos una secuencia, o sea, la secuencia solo tiene un evento, pues entonces la distribución gamma es equivalente a la exponencial, tal cual. A diferencia con lo que ocurre en la distribución de Poisson y otras, en los libros de estadística no existe una tabla de la función de probabilidad acumulada para la distribución gamma. Entonces, cuando tengamos que resolver problemas en los que hay una variable de este tipo distribución gamma, entonces en ese caso, o bien lo resolvemos con la fórmula matemática que hemos visto para la función de distribución acumulada, o bien aplicamos lo que se llama la fórmula gamma-Poisson, que es una transformación de la variable gamma en una variable de Poisson, ya que los valores de la función de distribución acumulada para Poisson sí que está disponible en los anexos de los libros de estadística, y ahí podríamos encontrar la solución al problema. Entonces, vamos a ver cómo se haría esa transformación. Si tuviéramos una variable t que representa una variable aleatoria gamma con parámetros alfa y lambda, y nos imaginamos una variable x que tiene distribución de Poisson con parámetro lambda por t, bueno, pues se cumple lo siguiente, que la probabilidad de que, si nos preguntan por la probabilidad de que la variable gamma sea mayor que un valor t minúscula, bueno, pues se puede comprobar que eso es igual que la probabilidad de que la variable de Poisson sea menor que alfa, que era el parámetro de la variable con distribución gamma. Y si lo que nos pregunta es lo contrario, la probabilidad de que la variable gamma sea menor o igual que un valor t, bueno, pues se demuestra que, bueno, eso ya sabemos, si nos preguntan si es menor o igual, es lo mismo que si nos preguntan si es menor. Tanto si nos preguntan por la probabilidad de que la variable sea menor que un valor, como si es menor o igual que ese valor, se puede resolver calculando la probabilidad de que la variable de Poisson x con parámetros lambda t sea mayor o igual que alfa. Bueno, la demostración de esto está en el libro y con esta fórmula, con esta transformación, podemos resolver cualquier problema que se nos plantee con una variable gamma a partir de la tabla que está en los anexos de los libros, donde se encuentra tabulada la función de densidad acumulada de la distribución de Poisson. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la distribución gamma. Es el ejemplo 4.6 del libro, en el que se dice que los usuarios visitan un determinado sitio de Internet a una tasa promedio de 12 visitas por minuto de ese sitio, y que cada sexto visitante del sitio web recibe un anuncio en forma de un rótulo que parpadea. Entonces lo que nos preguntan es calcular la esperanza del tiempo entre anuncios consecutivos y calcular la probabilidad de que el tiempo entre anuncios consecutivos sea inferior a 0,2 minutos, es decir, inferior a 12 segundos. Antes de resolver el problema, vamos a ver qué variables estarían implicadas en este caso. Bueno, en este caso tendríamos una primera variable de Poisson, que es variable aleatoria discreta, vamos a llamarle P, así también
nos queda claro que el nombre de una variable no es importante, siempre estamos usando el X, pero se puede llamar como queramos. Hasta vamos a llamar P, como es de Poisson, y sería entonces el número de visitas al sitio web en un minuto. Eso está claro que es una distribución de una variable de Poisson. Lambda, con este caso lambda, según el enunciado, la tasa es de 12 visitas, la frecuencia 12 visitas por minuto al sitio web. Bueno, aquí hay otra, entonces siempre que hay una variable de Poisson hay otra exponencial relacionada. Vamos a llamarle E, por ejemplo. Aunque en caso anterior le hemos llamado T, aquí vamos a llamarla E porque vamos a usar la T para otra. El nombre de la variable, repito, que es la letra que se use es indiferente. Vamos a llamarle E. Tiempo entre dos visitas consecutivas. Bueno, pues ya dijimos que en ese caso, siempre que hay una de Poisson, hay una exponencial asociada, también con parámetro lambda, y en este caso pues también 12 visitas por minuto, el parámetro de la exponencial que representa el tiempo entre dos visitas consecutivas. Pero en este problema lo que nos interesa no es el tiempo entre dos visitas, sino entre 6 visitas consecutivas, porque cada 6 visitas sale un anuncio luminoso. Entonces vamos a definir otra variable que sea t, que es el tiempo entre dos anuncios, lo que es lo mismo entre dos bloques de 6 visitas. ¿Eso qué es? Eso es una variable gamma, como hemos visto. Sería la variable que representa eso, que lo hemos llamado t, sería una variable con distribución gamma, alfa lambda, siendo alfa 6, porque es en este caso el bloque o la secuencia de visitas, de eventos, aquí los eventos son visitas, entre dos anuncios, porque los anuncios salen cada 6 visitas. Y lambda pues sigue siendo el mismo que desde el principio, que para la de Poisson, para la exponencial, lambda siempre es el mismo. 12 visitas por minuto en este caso. De esas tres variables, la que necesitamos para resolver el problema sería la variable t, la última de las tres, la que era gamma, con parámetros alfa y lambda. Alfa 6, porque cada 6 eventos, en este caso cada 6 visitas, aparece el anuncio, que es lo que representa el tiempo t entre anuncios, y 12, que es la frecuencia de visitas, 12 por minuto. Bueno, pues nos preguntaba el enunciado la esperanza, precisamente el tiempo medio entre dos anuncios consecutivos. Dos anuncios consecutivos eran bloques de 6 visitas, cada 6 visitas un anuncio. Bueno, en la ficha resumen de la distribución gamma hemos visto que la esperanza se calculaba como alfa dividido entre lambda, es decir, 6 entre 12, 0,5 minutos. Si lo queremos pasar a segundos, pues 30 segundos. Medio minuto, lo que es lo mismo, 30 segundos. El segundo apartado lo que nos preguntaba era la probabilidad de que el tiempo entre dos anuncios consecutivos, de estos que parpadeaban, fuera menor que 0,2 minutos. Bueno, pues es decir, menor que un valor t minúsculo igual a 0,2. No tenemos en el anexo del libro ni en ningún libro de estadística está tabulada la función de distribución acumulada de las variables gamma. Entonces no podemos resolverlo mirando en ninguna tabla. Así que ya vimos que había una fórmula, un truco para hacerlo, que es aplicando la fórmula gamma-Poisson. La fórmula gamma-Poisson lo que implicaba es que tenemos que inventarnos una variable intermedia, vamos a llamarle x, con distribución Poisson lambda por t. Si lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que el tiempo sea menor que un valor t. En este caso, lambda es 12, t es 0,2, por tanto sería una variable x Poisson 2,4. Bueno, y aplicamos la fórmula gamma-Poisson para transformar la pregunta que nos han hecho a una pregunta en la que se usa una variable de Poisson con parámetro 2,4. Bueno, la pregunta era probabilidad de que el tiempo t entre dos anuncios fuera menor que 0,2 minutos. Bueno, pues la fórmula gamma-Poisson lo que decía que el tiempo t, la probabilidad de que el tiempo sea menor que un valor t es igual que la probabilidad de que esta otra variable que hemos transformado sea mayor o igual que alfa. En este caso alfa era 6. Bueno, pues sustituyendo, por tanto, la probabilidad de que t sea menor que 0,2 es igual que probabilidad de que x sea mayor o igual que alfa, que es 6. Bien, pues ahora hay que siempre convertirlo a una probabilidad que sea una variable menor o igual que algo, que es lo que tenemos en la tabla, en este caso la tabla 3 del libro, que representa la función de probabilidad de distribución, la función de distribución acumulada, es decir, la función que llamamos siempre f mayúscula. Bueno, pues entonces sabemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 6.
Y aquí hay que tener cuidado porque la variable esta intermedia que hemos creado, x, es de Poisson, es discreta. Por lo tanto, no es lo mismo menor igual que menor. Por tanto, la probabilidad de que x sea menor que 6 es lo mismo que x sea menor o igual que 5. Lo pongo así porque la función que tenemos en la tabla 3 del libro es la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor. Bueno, pues si nos vamos a la tabla, ahí encontraremos que para una distribución de Poisson con lambda 2,4 para el valor x5 encontramos que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 5 es 0,964. Por tanto, la solución de este ejercicio sería que la probabilidad de que el tiempo entre dos anuncios sea menor que 0,2 minutos es de 0,036. Aquí tenemos representada la función de distribución de probabilidad de la variable gamma y bueno, pues al final lo que estamos calculando es el área que hay debajo de la curva de esa función entre el valor 0 y el valor 0,2, porque la pregunta era que t sea menor que 2. Es muy pequeña y lo vemos gráficamente en la fórmula, en la gráfica, que es muy pequeña ese área, porque todo lo demás sería lo contrario, la probabilidad de que fuera mayor que 0,2, que es bastante más grande que este pequeño área que es 0,036, que representa la probabilidad. Vamos a ver más ejemplos de la distribución gamma. Por ejemplo, vamos a combinar los ejemplos 4.7 y 4.8 del libro. En estos lo que se indica es que la compilación de un programa informático consta de 3 bloques que se procesan secuencialmente, uno tras otro. La compilación de un programa es la traducción para que pueda ser ejecutado el programa en el ordenador. Bueno, la compilación de cada bloque tiene un tiempo exponencial con una media de 5 minutos, independientemente de los otros bloques. Calcular la esperanza y varianza del tiempo total de compilación y calcular la probabilidad de compilar todo el programa en menos de 12 minutos. Aquí hay que tener en cuenta que una variable gamma era una suma de variables exponenciales. Por tanto, aquí lo que tendremos que tenerlo en cuenta para resolver este problema. ¿Cómo se resolvía este caso? Bueno, pues definiendo la variable gamma, como hemos dicho, que sería el tiempo total de compilación, sería gamma alfa igual a 3 y lambda un quinto. ¿Por qué? Bueno, alfa, porque en este caso el tiempo total de compilación era la suma de la compilación de 3 bloques. Y cada bloque, la compilación de cada bloque, nos han dicho que era una variable aleatoria exponencial y por tanto la suma de 3 exponenciales es una variable gamma. Así que sería una gamma con alfa igual a 3 porque es la suma de 3. Y en este caso el parámetro lambda, tanto en las variables exponenciales como en la variable gamma, es el mismo, que es el que nos ha dado el enunciado. Nos decía que la frecuencia lambda era de 1 entre 5 porque el tiempo exponencial de compilación de cada bloque tiene una esperanza de 5 minutos y según la ficha de resumen de la distribución exponencial, la esperanza es 1 dividido entre lambda. Si nos dicen que el tiempo medio es de 5 minutos, pues lambda 1 entre 5. Lambda pasaría a la derecha, 5 dividiendo, es decir, lambda un quinto. Bueno, pues ya podemos resolver el problema. Lo que nos decía era cuál era el tiempo medio de compilación total. Pues como es la variable t, que es gamma, la esperanza sería alfa entre lambda, 3 entre un quinto, 15 minutos. El tiempo, la media o la esperanza del tiempo total de compilación de un programa es de 15 minutos. Teniendo en cuenta que es un programa que consta de 3 bloques y que en la compilación de cada bloque hemos dicho que es un tiempo exponencial, etcétera. La varianza pues también lo tenemos en la ficha de resumen, se calcularía y saldría 65 minutos al cuadrado. La siguiente pregunta era cuál es la probabilidad de que ese tiempo total de compilación sea menor que de 12 minutos. No tenemos tabla en el libro para resolver este caso, porque no hay tablas de gamma, de la distribución gamma, pero sí de Poisson. Ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, así que hay que aplicar la fórmula gamma-Poisson. En este caso, por tanto, como el valor que nos están pidiendo es 12, que es que el tiempo sea menor que 12, pues según la fórmula gamma-Poisson equivale a que la probabilidad de una variable hipotética de Poisson con parámetros lambda t, en este caso entonces sería un quinto por 12, 2,4, sea mayor o igual que alfa. Alfa es 3, por tanto le damos la vuelta, 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Vamos a la tabla
A3 del libro, para una distribución con lambda 2,4 de Poisson, vemos que el libro nos dice que en la tabla aparece 0,570. Así que haciendo la resta, el resultado sería que la probabilidad de que el tiempo total de compilación de un programa sea menor de 12 minutos es de 0,43, del 43%. Vamos a ver otro ejemplo de distribución gamma. Es el ejemplo 4.9 del libro, que dice que la vida útil de unos chips de memoria para ordenadores tiene una distribución gamma con esperanza de 12 años y desviación estándar de 4 años. Bien, está diciendo que lo que se espera es que un chip dure unos 12 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un chip tenga una vida útil de entre 8 y 10 años? Este ejemplo es un poco diferente a los anteriores porque no nos han dado en el enunciado ni alfa ni lambda, que son los dos parámetros de la distribución gamma. Entonces sí que sabemos que la variable gamma es la vida útil de un chip y nos han dicho que tiene una esperanza de 12 años y una varianza de, bueno, nos han dado la desviación estándar, pero ya sabemos que es el cuadrado, la varianza es el cuadrado, y la varianza sería entonces 16, porque la desviación estándar nos han dicho que es 4. Estas fórmulas estaban en la ficha de resumen de la distribución gamma, o sea, cómo se calcula la esperanza y la varianza. Bueno, pues ahora lo que nos han dado son los valores de esperanza y varianza y tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, alfa y lambda. Tendremos que despejar alfa y lambda y hacer el cálculo, o alfa o lambda primero y luego sustituir en la otra. Total, que se resolvería y nos daría que alfa sería 9 y lambda 0,65. Por tanto, ya podemos resolver la pregunta de cuál es la probabilidad de que el tiempo de vida útil esté entre 8 y 10 años. Bueno, pues aquí lo que tenemos, se complica el ejercicio porque lo que tenemos es que hacer dos cálculos de probabilidad. La probabilidad de que la variable sea t menor que 10, porque la probabilidad de que una variable esté entre dos valores es lo mismo que la diferencia de la probabilidad de que esa variable sea menor que el mayor valor menos la probabilidad de que sea menor que el menor valor. Ya lo hemos visto en partes anteriores de este tema. Bueno, pues para hacer estos dos cálculos ya sabemos que no está disponible, no hay ninguna tabla para la distribución gamma, con lo cual hay que hacer la conversión a una variable intermedia de Poisson. Pero aquí tenemos que hacerlo dos veces. Necesitamos dos variables de Poisson porque nos están pidiendo dos cálculos. Uno, que t sea menor que 10 y otro que t sea menor que 8. Hay que aplicar dos veces. Para el primer cálculo hay que inventarse una variable de Poisson, vamos a llamarle x1, con parámetro lambda t, y en este caso t es 10. Por lo tanto, bueno, esta le vamos a llamar x2. Aquí en esta solución sería 0,65 por 10, 7,5. Y para el otro cálculo tenemos la otra transformación, la probabilidad de que t sea menor que 8, pues habría que definir una de Poisson, vamos a llamarle x1, de 0,75 lambda t por el t en este caso es 8, 6. Por tanto, sabemos que la probabilidad de que t sea menor que 10 es igual que la probabilidad de que la variable que hemos definido, x2, sea mayor o igual que 9, y la probabilidad de que t sea menor que 8 es igual que la probabilidad de que x1 sea mayor o igual que 9. El 9 era el valor de alfa, que ya lo hemos calculado anteriormente. Bien, pues haciendo siempre, como siempre, que nos piden que la probabilidad de que una variable sea mayor que un valor, hay que transformarlo a que sea menor o igual que otro valor. Hacemos la transformación y nos ha quedado entonces dos probabilidades de una variable de Poisson. Que una de ellas, x2, sea menor o igual que 8 y otra que x1 sea menor o igual que 8. Bueno, pues disponemos precisamente en la tabla A3 del libro los valores para diferentes variables de Poisson con diferentes lambdas. Pues habrá que buscar para el caso de lambda 6 y lambda 7,5. Vamos a la tabla, buscamos para el valor de la variable 8 en los dos casos, porque en los dos coincide que es menor o igual que 8, menor o igual que 8. En un caso es 0,662 y en otro vemos en la tabla que es 0,847. Total, que el resultado final del problema es que la probabilidad de que el tiempo de vida útil de un chip esté entre 8 y 10 años es de 0,7
18,5, es decir, un 18,5%. Se recomienda realizar los ejercicios 4.7, 4.12, 4.13 y 4.14 del libro porque están relacionados con la distribución gamma. La respuesta de dos de ellos están disponibles en el libro. Vamos a ver ahora la distribución continua más importante, que es la distribución normal, propuesta por Abraham de Moivre, y es la que se suele utilizar en las ciencias naturales y sociales para representar variables aleatorias cuyas distribuciones no se conocen. Por ejemplo, para modelar variables físicas como el peso, la altura, la temperatura, el voltaje, el nivel de contaminación, y también otras variables como los ingresos de los hogares, las calificaciones de estudiantes, etc. Además, juega un papel muy importante en la probabilidad y la estadística debido al teorema central del límite que se verá posteriormente, según el cual las sumas y los promedios de valores suelen tener una distribución aproximadamente normal, como ya veremos. Como en el resto de distribuciones, vamos a manejar una ficha resumen sobre la distribución normal. Si tenemos una variable x con distribución normal, la nombraremos habitualmente como n y entre paréntesis los parámetros de esta distribución, que son mu y sigma, las letras griegas mu y sigma. En la letra griega mu, el primer parámetro representa la esperanza de la variable aleatoria y sigma sería la desviación estándar. La esperanza, que ya sabemos de una variable aleatoria, es el valor promedio que puede tomar esa variable. La función de densidad en probabilidad, ahora veremos gráficamente, tiene forma de campana. Luego está la función de distribución acumulada, f mayúscula de x. La esperanza de una variable aleatoria con distribución normal sería el valor mu, el primer parámetro cuando se habla de esta distribución, el primer parámetro que se maneja, y la varianza pues sería el cuadrado del segundo parámetro. Está relacionada con estas distribuciones, como ya veremos en la teoría central del límite, y bueno, podemos decir que la suma de variables aleatorias independientes con distribuciones o bien binomial o binomial negativa o gamma se aproxima a una distribución normal cuando en el caso de una binomial n tiende a infinito, es un valor muy grande. Cuando en el caso de una binomial negativa k es muy grande y cuando en una gamma la secuencia que se maneja alfa también es muy grande. Como ya he dicho, la función de densidad de probabilidad, f minúscula de x, para una variable con distribución normal tiene forma de campana. Además es simétrica y está centrada justo en el primer parámetro, que es mu, que ya sabemos que es la esperanza o la media de la variable aleatoria. El otro parámetro, que era la desviación estándar, pues va a afectar a lo que va a ser la anchura de la campana. Vamos a ver ejemplos de diferentes valores de los parámetros mu y sigma, es decir, la media o esperanza y la desviación estándar. Si la media o esperanza es menos 5, pues la curva está centrada en el valor menos 5 de x. Si fuera 0, la media, pues en 0. Y si es 5, en 5. Y si la desviación estándar fuera 1, por ejemplo, pues tendría una anchura, la misma si fuera 1 en todos los casos, pues la misma anchura, lo único que ocurre es que se va desplazando hacia la derecha en función de que la media sea un valor mayor que el anterior. Entonces vamos a ver cuál es el efecto. Bueno, por tanto, el efecto del cambio de la media o del primer parámetro es que la curva se va centrando en el valor que representa ese parámetro. ¿Y qué ocurre con el segundo parámetro, que es la desviación estándar? Bueno, cuanto más pequeño sea, pues más estrecha será la campana. Si es 1, pues tendrá una anchura, y si es 0,4, pues el gráfico está centrado al mismo punto que en el caso anterior, justo siempre en el parámetro primero, que es la media o esperanza, y la anchura es lo que cambia. En este caso, una desviación estándar 0,4 es bastante más pequeña que una desviación estándar de 1, por tanto, está más concentrado, las probabilidades se concentran más alrededor de la media que cuando tenemos una desviación estándar más ancha, donde podemos tener valores que se separan más de la media. Cuando una variable aleatoria con distribución normal tiene como parámetros la esperanza 0 y desviación estándar 1, se dice que esa variable aleatoria tiene distribución normal estándar. Es importante porque cuando se resuelven problemas en los que se utilizan variables aleatorias normales que tengan un valor cualquiera de
de esperanza mu y de deviación estándar sigma, no podemos ir a los libros de estadística, a las tablas que suele haber para ayudar a resolver los cálculos de probabilidades de cada distribución. No podemos encontrar los cálculos para cualquier valor de esperanza y de desviación estándar. En todos los libros, las únicas tablas que hay suelen ser para la distribución normal estándar, es decir, cuando la media o la esperanza es 0, desviación estándar 1. Entonces, lo que tenemos que hacer en los problemas es tratar de conseguir convertir la variable que usemos en el problema, convertirla en una variable normal estándar, N01, que se suele denotar como Z. ¿Y eso cómo se hace? Pues estandarizando nuestra variable. Si nuestra variable es X, con esperanza mu y desviación estándar sigma, pues lo que hay que hacer es convertir cada valor de la variable, se convertiría a un valor de la variable normal estándar simplemente restando la esperanza y dividiendo por la desviación estándar, cada valor de la variable. Por tanto, ya lo que tendríamos es una variable normal estándar, Z, cuya función de densidad de probabilidad, bueno, pues se puede calcular, y es f minúscula, en este caso de z, porque vamos a llamar z a la normal estándar, a la variable aleatoria normal estándar, y se suele usar la letra griega phi minúscula, para nombrar la función de densidad de probabilidad. Y bueno, pues es una función que, si se dibuja, tiene forma de campana centrada en 0. Y la función de distribución acumulada, que es f mayúscula, se suele utilizar la letra griega phi mayúscula para denotarla. Y bueno, pues en este caso lo que hay que hacer es, cuando resolvamos problemas, convertir a esta variable y luego ir, en el caso del libro que estamos manejando, a la tabla 4 del libro, tenemos la tabla que nos ayudará a hacer el cálculo de probabilidades, porque ahí tenemos una tabla con los valores de la función de distribución acumulada para diferentes valores de la variable siempre normal estándar. Vamos a ver un ejemplo en el que se utiliza una variable aleatoria con distribución normal. Es el ejemplo 4.11 del libro. Nos dice que supongamos que el ingreso familiar promedio de algún país es de 900 euros y la desviación estándar es de 200 euros. En el libro realmente no se dice que sean euros, pero para que sea más fácil vamos a suponer que manejamos esta moneda. También nos dice que asumamos que la distribución de los ingresos es normal y calcular la proporción de hogares cuyos ingresos están entre 600 y 1.200 euros. Para resolver el ejemplo podemos definir una variable aleatoria, vamos a llamarle x, que represente los ingresos de un hogar. Sería, como nos dice en el enunciado, una variable con distribución normal, esperanza 900 euros, desviación estándar 200 euros. Entonces lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que esa variable, es decir, que los ingresos de un hogar estén entre 600 euros y 1.200 euros. Como no tenemos ninguna tabla en los libros de estadística para resolver el caso general de cualquier variable con distribución normal, para calcular las probabilidades, pues no tenemos más remedio que hacer la transformación a una variable normal estándar, ya que las tablas, por ejemplo en el libro que estamos usando, la tabla 4, lo que contiene son la función, los valores de la función de distribución acumulada para una variable normal que se llama estándar, es decir, con esperanza 0 y desviación estándar 1. Bueno, pues ya sabemos que la transformación es restar a la variable que estamos manejando su esperanza y dividimos entre su desviación estándar y la estamos convirtiendo en una variable normal estándar que solemos llamar z. Bueno, entonces la probabilidad de que la variable original x sea mayor que 600 y menor que 1200, lo que tenemos que hacer es, si la vamos a convertir x a z, por donde ponía 600, en este extremo de izquierdo, convertirla a el valor de una normal estándar, que era, como hemos visto, restar la esperanza, menos 900, y dividir entre la desviación estándar. Y para el otro extremo lo mismo, 1200 menos 900 entre 200. Total, que lo que tenemos que calcular entonces ya es la probabilidad de que una variable normal estándar, z, que sea mayor que menos 1,5 y menor que 1,5. Ya sabemos que cuando hay que calcular la probabilidad de un intervalo, es igual a la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo superior, menos 1,5, menos la probabilidad del otro extremo. Realmente, si nos fijamos gráficamente, lo que estamos haciendo es calcular el área que hay debajo de la función de densidad de probabilidad, la que es f minúscula. F minúscula de x es la función de densidad de probabilidad. Y f mayúscula, o en el caso de la distribución normal estándar,
la letra phi, es la distribución de probabilidad acumulada. Bueno, cuando calculamos la probabilidad de un intervalo, vamos a fijarnos primero en el valor original de la variable x, que era mayor que 600, menor que 1200. Realmente lo que queremos calcular es el área que encierra la curva de la función f minúscula de x, la función de densidad de probabilidad, que tiene forma de campana en la distribución normal, desde el valor 600 hasta el 1200. Bueno, pues esto sería hacer una integral de esta función para este valor. Como es complejo hacer la integral y no queremos hacerla, lo que tenemos que intentar es usar tablas en las que están los resultados de estas integrales tabulados. No existen tablas para una variable normal cualquiera, sino solo para la que está centrada en 0, que tiene esperanza 0 y desviación 1. Bueno, hemos hecho la conversión. Al final, si calculamos el área para la variable original, o si la calculamos para la variable normal estándar a la que le hemos transformado la original, podemos fijarnos que el área es la misma. Por eso se puede hacer de esta manera. Entonces esta sería la función de densidad de probabilidad f minúscula de la variable z, y entonces en este caso el área sería desde el menos 1,5 hasta el 1,5. El 0 estaría justo en el medio de la función. Bueno, pues ya sabemos que calcular una probabilidad en un intervalo sería calcular la probabilidad de que sea menor que el extremo superior, que es 1,5, porque sería todo el área que hay debajo de la curva hasta 0, si a todo ese área le quitamos el área que hay desde el menos 1,5 hasta el 0, nos queda justo el área que buscábamos. Por eso se puede hacer de esta forma. Sería la probabilidad phi 1,5 es de que sea menor que 1,5 menos la probabilidad de que sea menor que de menos 1,5. Bueno, pues hay que buscar estos dos valores en la tabla 4 del libro. Habría que ir a la fila donde está el valor 1,5, que es el que nos interesa para una de ellas, y para el otro valor hay que buscar la fila de la tabla donde está el valor menos 1,5, y ahí encontraremos que las probabilidades buscadas son 0,9332 y la otra, la probabilidad de que sea menor que menos 1,5 es 0,0668. Es muy pequeña esta porque sería el área justo que está a la izquierda, mientras que la otra, la probabilidad de que sea menor que 1,5 es muy grande, 0,93, porque es toda el área que hay debajo de la curva desde el 1,5, que es prácticamente todo menos el área que queda a la derecha. Hacemos la resta y el resultado final es 0,8664. Así que la respuesta final es que el 86,64% de los hogares tienen unos ingresos entre 600 euros y 1.200 euros. Vamos a ver cómo se maneja la tabla 4 del libro y vamos a utilizarla en este caso, en este ejemplo 4.11. Teníamos que calcular la probabilidad de que z sea menor que 1,5 y que z sea menor que menos 1,5. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, usando la tabla 4, cómo obtendríamos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5. Por lo que hay que hacer es ir a la tabla. La tabla, como ya nos dice en su cabecera, no representa nada más que la función matemática, los resultados de la función matemática correspondiente a la función de distribución acumulada, es decir, pz menos igual que un valor, y los valores son los que tenemos que ir buscando en la tabla. Como digo, aunque en la tabla 4 pone que z menor o igual que z minúscula, ya sabemos que menor o igual es lo mismo que menor. Bueno, o sea que para nosotros es indiferente que el operador sea menor o igual que menor, porque esto es una variable continua. Bueno, pues ¿cómo se maneja la tabla? En la columna que se denomina z está el valor que tenemos que localizar. Nosotros queremos que sea menor que 1,5. Buscamos el menos 1,5. Y luego cada columna de la tabla son ya las aproximaciones. Esta sería menos 1,59, menos 1,58 y así. A nosotros lo que nos interesa es menos 1,50 exactamente, con lo cual nos tenemos que ir a la columna de la derecha, por donde se cruza la columna el segundo decimal con el del primer, con el valor con un solo decimal, menos 1,5. Sería sumar el menos 1,5 a la cabecera de la columna, que en este caso es justo menos 1,50, que es lo que estamos buscando. Porque menos 1,5 es lo mismo que menos 1,50. Bueno, pues en donde está el cruce es la probabilidad que buscamos de que z sea menor o igual que
menos 1,5, que en este caso es 0,0668, que es lo que teníamos en la fórmula de la diapositiva anterior. Para que quede claro, si por ejemplo quisiéramos calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 1,51, en ese caso la fila sería la misma, menos 1,5, pero ahora habría que buscar el segundo decimal. El segundo decimal es el 1, porque es menos 0,51. En ese caso, la probabilidad sería 0,0655. O sea que esta tabla nos permite buscar probabilidades de una variable estándar, normal estándar, que sea menor que un valor con dos cifras decimales. La primera cifra decimal la encontramos en la columna z minúscula y la segunda cifra decimal es la que representa en las cabeceras de cada una de las columnas de la tabla. Vamos a ver otro ejemplo en el que se utiliza una variable con distribución normal. Es el ejemplo 4.12 del libro, que está relacionado con el 4.11, porque nos dice que el gobierno del país del ejemplo 4.11 decide emitir cupones de alimentos para el 3% de los hogares más pobres. Y la pregunta es, ¿qué ingresos máximos deben tener las familias para recibir un cupón de alimentos? El ejemplo 4.12 es continuación del 4.11, como hemos dicho. Vamos a manejar la misma variable aleatoria que teníamos allí, que era la variable x, que representaba los ingresos de un hogar, que era una variable normal con esperanza 900 y desviación estándar 200 euros. Y bueno, este problema es diferente porque aquí no nos están preguntando una probabilidad, sino que encontremos el valor de la variable que cumple una condición. Bueno, ¿la condición cuál es? El enunciado nos dice que se va a dar el cupón de alimentos al 3% de los hogares más pobres, al 3% de los hogares, que eso lo podemos asociar a una probabilidad. La probabilidad de recibir el cupón es de 3%, que es 0,03. Bueno, pues realmente lo que tenemos que buscar es cuál es el valor de la variable nivel de ingresos, X minúscula, que cumpla que el nivel de ingreso sea el nivel de ingreso, la probabilidad de que el nivel de ingreso sea menor que ese valor de la variable sea 0,03. El problema que tenemos es que la variable X es normal pero no es estándar. Entonces, como hicimos en el ejercicio, en el ejemplo 4.11, hay que hacer la transformación a una normal estándar que llamamos z, o sea, una variable normal con esperanza 0 y desviación 1, y ya sabemos que la transformación es restando la esperanza de la variable nuestra, que eran 900 euros, dividiendo entre la desviación estándar, que eran 200 euros. Por tanto, la probabilidad de que la variable original sea menor que el valor de x que buscamos, que sea igual a 0,03, es lo mismo que la probabilidad de que la variable normal estandarizada, z, sea menor que el valor de ese x menos 900, ya sabemos que cualquier valor de la variable, para convertirla en la estándar, hay que restarle 900 y dividir por 200. Bueno, pues esta probabilidad ya sabemos que es la función de densidad acumulada, que se suele llamar phi, y que es la que está en la tabla A4 del libro. Entonces ahora tenemos que usar la tabla al revés de como lo hicimos antes. Antes había que buscar la probabilidad, es el valor de la función, para un valor de la variable aleatoria. En este caso es lo contrario. Tenemos que ir a la tabla a localizar para el valor de la probabilidad 0,03. La casilla que tenga 0,03. Si buscamos en la tabla no encontramos exactamente el valor 0,03 en las casillas de los cruces, o sea, no en la cabecera ni al principio de la fila, sino en las casillas donde se cruzan. Y ahí encontramos, el más parecido es el 0,033. Bueno, pues podemos comprobar que esa probabilidad corresponde a la fila menos 1,8 y columna menos 0,08, es decir, a un valor de la variable menos 1,88. Por tanto, si la variable estándar vale menos 1,88, porque eso es lo que nos da como probabilidad 0,03, pues esto es un sistema de una ecuación con una incógnita. Despejaríamos x, pasaríamos el 200 multiplicando y el menos 900 pasaría sumando. Total, que el resultado es 524 euros. 524 euros son los ingresos que hay que tener como máximo para recibir un cupón, porque la probabilidad de que los ingresos sean
menores que este valor, 524, es 0,03, es de un 3%, que es lo que nos decía el enunciado. Para que quede claro cómo se ha utilizado la tabla A4 en este caso, voy a explicarlo con detalle. Lo que estamos buscando es un valor, que voy a llamar interrogación, tal que la probabilidad de que la variable estándar z sea menor que ese valor sea igual a 0,03. En la tabla A4 de distribución normal, lo que hay en las celdas donde se cruzan las columnas y las filas de la tabla son las probabilidades. Entonces hay que ir ahora a buscar a las celdas. Hay que buscar una celda en la que tengamos el valor 0,03. Buscamos, no está, y la más parecida es la 0,0301, que si nos quedamos solo con dos cifras decimales, pues redondeando es 0,03, justo lo que estamos buscando. Bueno, pues ahora lo que tenemos que ir es a localizar la fila, que es menos 1,8, y la columna, que nos da el siguiente decimal. Entonces la variable sería, el valor que estamos buscando sería menos 1,8 como primer decimal, y el segundo decimal ya sabemos que está en la cabecera de las columnas. En este caso vemos que es 0,08. O sea que hay que pegar el 8 al otro 8. Total, que el valor que estamos buscando es el menos 1,88. Es decir, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,88 es 0,03 según esta tabla. Se recomienda tratar de resolver los ejercicios que propone el libro 4.16, 4.17, 4.21 y 4.22, porque están relacionados con la distribución normal. La respuesta de dos de ellos están disponibles en el libro. En relación con la distribución normal hay un tema importante que es lo que se denomina como teorema central del límite, o también teorema del límite central, que dice que la suma de n variables aleatorias independientes con la misma esperanza y desviación estándar al final convergen hacia una variable con distribución normal. Vamos a ver la versión básica de este teorema. Si consideramos n variables aleatorias, vamos a llamarlas x1 hasta xn, todas con la misma esperanza mu y desviación estándar sigma, pues, y ahora nos imaginamos otra variable aleatoria que sea la suma de todas ellas. Esta variable, aplicando las propiedades de la esperanza de la suma, que es la suma de las esperanzas, tendría una esperanza de n por la esperanza de cada una, por mu, y la varianza n por la varianza de cada una al cuadrado. Desviación estándar, sigma por raíz cuadrada de n, haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, pues lo que dice el teorema central del límite es que según n tiende a infinito, cuanto más grande sea n, el número de variables que se suman, pues mejor se ajusta a este teorema. Normalmente suele considerarse a partir de n mayor que 30. Bueno, pues lo que se dice es que la variable a la que se obtiene, que sea la suma, si la normalizamos, la estandarizamos, restándole, ya sabemos, su propia esperanza y dividiendo por la división estándar, eso es una variable con distribución normal estándar. Es decir, una variable normal, vamos a llamarle z, con media esperanza 0, desviación estándar 1, lo que se conoce como hemos visto antes una variable normal estándar. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que si tenemos que calcular la probabilidad de que la suma de las variables sea menor que algún valor, podríamos hacerlo utilizando la tabla de la distribución normal estándar, ya que la probabilidad de que la suma de las variables estandarizada sea menor que un valor que nos pidan, pues es igual que la función de distribución acumulada de una variable normal estándar que podemos encontrar en las tablas que siempre incluyen cualquier libro de estadística. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema central del límite. Es el ejemplo 4.13 del libro, que dice que un disco tiene un espacio libre de 330 megabytes y la pregunta ¿es probable que sea suficiente para 300 imágenes independientes si se espera que cada imagen tenga un tamaño de 1 megabyte con una desviación estándar de 0,5 megabytes? En este ejemplo lo que tenemos son realmente 300 variables aleatorias, porque tendríamos la x1, x2, así hasta x300, que representan el tamaño de cada imagen. No sabemos el tamaño de la imagen, pero sabemos que es una variable aleatoria con una esperanza y una desviación estándar. Pero desconocemos el tamaño exacto de cada imagen. Tenemos que trabajar con probabilidades. Nos dicen que hay 300 imágenes, con lo cual tendríamos 300 variables aleatorias.
Bueno, como el número de imágenes de estas variables aleatorias es grande, es más que 30 porque es 300, podríamos tratar de aplicar el teorema central límite para solucionar el problema, ya que el problema lo que nos pregunta es si la probabilidad de que haya espacio suficiente. La probabilidad de que haya espacio suficiente es la probabilidad de que la variable suma de las 300 variables, que es tamaño de imagen, sea menor o igual que 300. ¿Vale? O menor que 300. Ya sabemos cuando manejamos variables continuas, pues nos da igual menor igual que menor. Bueno, pues lo que nos están diciendo es que necesitamos la probabilidad de que la suma de los tamaños sea menor que el tamaño disponible, que era 300 megabytes. Bueno, pues no nos dice ni siquiera de qué distribución, a qué distribución corresponde cada variable, porque nos da igual, el teorema central del límite se aplica a cualquier tipo de variable aleatoria. Entonces, como hemos dicho antes, podemos asociar o suponer que la suma de las variables es una variable con distribución normal y la estandarizamos. ¿Cómo se estandarizaba? Pues la variable suma menos la esperanza de esta variable suma, que ya hemos dicho antes que era n por la esperanza de cada variable, dividido por la dirección estándar de la suma. Tenemos los datos, n es 300, nos han dicho que la esperanza de cada variable que representa una imagen, el tamaño de una imagen es 1, y también tenemos la desviación estándar para la variable que representa el tamaño de una imagen. Bien, pues entonces la pregunta que nos han hecho, que es cuál es la probabilidad de que el tamaño, o sea, la suma de las imágenes sea menor que el tamaño disponible, que es 300, lo convertimos ahora en la probabilidad de que esta variable estándar que hemos creado sea menor que el valor que estandarizado, sustituyendo 300, donde se indicaba el valor de la suma de las variables, porque ya sabemos que es el 300 lo que tenemos que comprobar. Bien, pues hacemos la operación y lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que una variable normal estándar sea menor o igual que 3,46. Eso está en la tabla 4 del libro. Tenemos que localizar ese valor y comprobamos que la probabilidad que nos piden es 0,9999. Es decir, la probabilidad de que quepan las imágenes es muy alta, es casi del 100%. Como he dicho, el teorema de entrada de límite se aplica a cualquier variable aleatoria, incluida a las que hemos visto ya anteriormente en este tema, tanto discretas como continuas. Porque al final una variable binomial es una suma de variables, en este caso de Bernoulli independientes. Una variable binomial negativa era la suma de variables geométricas independientes. Una variable gamma, suma de variables exponenciales independientes. Por tanto, el teorema de entre se aplica a todas estas distribuciones siempre y cuando que n sea suficientemente grande. En el caso de la binomial. En el caso de la binomial negativa, que k sea grande, y en el caso de la gamma, que alfa sea grande. No hay consenso sobre cuál es el valor n, que se supone que representa un valor grande, pero bueno, siempre suele ser los autores suelen defender que a partir de 30. Por eso, aplicando el teorema central del límite, podríamos incluso calcular probabilidades sobre una variable binomial que es discreta utilizando probabilidades sobre una variable normal. Bien, pues ¿esto por qué es? Ya lo he comentado, porque al final una variable binomial, NP, no es más que la suma de n variables de Bernoulli. Entonces, al final, pues aplicando el teorema central del límite, una variable con distribución binomial NP cuando n sea grande equivaldría a una normal en la que la esperanza fuera n por p, como ya lo hemos dicho antes, sería multiplicar la esperanza de cada variable por el total de las variables. Aquí cada variable de Bernoulli tiene como esperanza p, la probabilidad de un éxito en el ensayo de Bernoulli. Entonces, n ensayos, pues n por p. Y la desviación estándar de esta variable normal sería pues la raíz cuadrada de la varianza. La varianza ya sabíamos que en una distribución binomial era n por p por 1 menos p. Como he comentado en la diapositiva anterior, no hay unanimidad y bueno, en el libro que estamos siguiendo en estos temas de Michael Baron se considera que es buena aproximación cuando n es mayor que 30. Pero no todos los autores asumen
esta idea. Hay incluso autores que establecen que sea mayor que 50. Bueno, nosotros vamos a asumir la propuesta del autor del libro, que es que se puede aplicar a partir de n mayor que 30. Si dibujamos la función de masa de probabilidad de la variable binomial y la de función de distribución de probabilidad de la variable normal, que se supone que es equivalente, podemos fijarnos si es cierto que son similares. Cuando n es menor que 30, en el ejemplo de la izquierda, pues se ve que no coinciden exactamente. Entonces necesitamos valores mayores de n. Con n30 sí que ya coinciden básicamente. Lo que está en rojo sería la función de distribución, que es continua, de una variable normal, la variable normal equivalente a la binomial para hacer los cálculos, y las franjas, las barras, ya que es una distribución discreta. Sabemos que hay que dibujar la función de masa de probabilidad como cada una de las probabilidades para cada valor de la variable. Lo solemos hacer con barras. Pues vemos que ahí sí que prácticamente coinciden. Y si ya fuera un valor grande, por ejemplo, E100, que es la gráfica de la derecha, pues prácticamente es perfecta la aproximación. Cuando se aplica el teorema central del límite a la suma de variables continuas, pues no hay ningún problema, pero cuando se aplica a la suma de variables discretas, como ocurría en el caso de la binomial, que es discreta, el aproximarla a una distribución continua como es la normal, pues da problemas de continuidad. ¿Por qué? Pues porque las variables discretas, la función de masa de probabilidad, sí que se puede calcular la probabilidad de que la variable tenga un valor concreto. Mientras que recordemos que en el caso de las variables continuas, como tienen infinitos valores posibles, aplicando la regla de Laplace, la probabilidad de que tenga un valor concreto es cero, porque sería un valor entre infinito, que es cero. Entonces esto es un problema, y lo que hay que hacer es simplemente hacer una corrección de continuidad. ¿Cómo se hace esa aproximación, esa corrección? Bueno, pues lo que hay que hacer en el caso de una variable binomial, hay que expandir el intervalo en 0,5 unidades en cada dirección antes de calcular la aproximación normal. Es decir, si tenemos que calcular la probabilidad de que la variable x, que es binomial y discreta, tenga el valor x minúscula, lo que habrá que hacer en el caso de la variable normal es calcular la probabilidad de que la variable normal sea mayor que x menos 0,5 y menor que x más 0,5. Es decir, habrá que comprobar, el equivalente a la probabilidad de que tenga un valor concreto de la variable sería el que la variable normal esté en un intervalo de menos del valor que nos están pidiendo, menos 0,5, y el valor más 0,5. O sea, hay que expandir el intervalo, hay que crear un intervalo, ya que, como sabemos, las probabilidades de las variables continuas siempre se calculan por intervalos. Pues vamos a crear un intervalo alrededor del valor que nos piden de un valor 1, menos 0,5 hacia la izquierda del valor y más 0,5 a la derecha. Esto para si nos piden el valor exacto, la probabilidad del valor de que la variable tenga un valor exacto. Si lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que la variable binomial sea menor que un valor x, en ese caso la aproximación que hay que hacer en el cálculo, cuando la variable que usamos es la normal equivalente, sería que sea el valor de esa variable menor que x menos 0,5. Y lo que nos preguntan es que la variable binomial sea menor o igual que un valor, pues la normal sería menor que ese valor más 0,5. Y si el último caso que se puede dar y es que la variable binomial sea mayor o igual que un valor a y menor o igual que un valor b, que ya sabemos que se hace como que es la resta de la probabilidad de que sea menor o igual que el extremo superior de este intervalo, menor o igual que b, menos la probabilidad de que sea menor que a, esto ya lo sabemos, en las variables discretas siempre se cumple. Bueno, pues cuando hagamos la aproximación a la normal, tendremos que realmente expandir el límite del intervalo hacia el valor máximo, aumentarlo en 0,5 y el valor mínimo en menos 0,5. Por tanto, sería la probabilidad de que la variable normal sea menor que b más 0,5 menos la probabilidad de que sea menor que a menos 0,5. Vamos a ver un ejemplo del teorema central del límite en el que tenemos que aplicar la corrección de continuidad. Y nos dice, es el ejemplo 4.15 del libro. Dice, un nuevo virus informático ataca una carpeta de archivos de un ordenador que tiene 200 archivos. Cada archivo se daña con probabilidad 0,2, independientemente de otros archivos.
¿Cuál es la probabilidad de que menos de 50 archivos se dañen? Bueno, este es un claro ejemplo de un problema en el que hay que aplicar una variable binomial. Lo que ocurre es que después, para hacer el cálculo, vamos a aproximarlo a una normal, pero de partida lo que tenemos que crear es una variable que sería el número de archivos dañados, que es una variable binomial n200 porque tenemos 200 archivos y la probabilidad de que cada uno se dañe es 0,2. Por tanto, binomial de n200p 0,2. Ya sabemos que la esperanza en una binomial es n por p, por lo tanto sería 40 archivos. Y la desviación estándar, pues el raíz cuadrada de la varianza, que es n por p por 1 menos p, total 5,65 archivos. Aplicando directamente la fórmula de la distribución binomial, habría que calcular la probabilidad de que x sea menor que 50, lo que nos están pidiendo, lo que ya sabemos, como al ser menor que 50, como es una variable discreta, la probabilidad es que x sea menor, sea menor o igual que 49, que es el valor anterior a 50. Esto se podría calcular. Si tuviéramos un software como por ejemplo R, nos lo calculase y daría 0,9506. En este caso lo podríamos calcular si tuviéramos un software, porque la tabla 2, las tablas que se incluyen en los libros, como en el que estamos siguiendo para la distribución binomial, solo llega hasta n25, con lo cual no nos serviría para este caso en el que n son 200. No podríamos resolverlo. Podríamos tratar de resolverlo aproximándolo a la nueva Poisson, como ya vimos en el tema de las variables discretas, pero en este caso vamos a hacerlo aplicando el teorema central del límite con la corrección de continuidad que hemos dicho antes. Es decir, hay que aproximar la variable a una variable normal, pero haciendo la corrección de continuidad. En este caso lo que nos piden es la probabilidad de que x sea menor que 50 y hemos dicho antes que la corrección consiste en cuando sea menor que 50 hay que realmente calcularlo para que sea menor que 50 menos 0,5. Es decir, menor que 49,5. Y ya hacemos la estandarización, como ya sabemos, porque si aproximamos una variable normal, pero ahora tenemos que estandarizar porque lo que tenemos en las tablas de distribución acumulada de probabilidad para variables normales siempre son para variables n01, o sea, estándar. Y ya sabemos que la estandarización se hace restando la esperanza y dividiendo por la desviación estándar. Lo hacemos, entonces lo que tendríamos que buscar en la tabla de la distribución normal estándar es la probabilidad de que la variable normal estándar sea menor que 1,68. Vamos a la tabla A4 del libro y encontramos que es 0,9535. Si nos quedamos con solo dos decimales, vemos que exactamente coincide. O sea, no es, digamos que el valor bueno, exacto sería el que hemos calculado con el software, pero con esta aproximación que hemos hecho aplicando el teorema central del límite, pues el resultado, si solo nos fijáramos en dos decimales, sería equivalente, 0,95, 0,95. Es una buena aproximación. Vamos a aprovechar este ejemplo para explicar con más detalle el tema de la corrección de continuidad y por qué en este problema hemos restado 0,5 al valor de la variable discreta original al aplicar el teorema central del límite y no le hemos sumado 0,5. Bueno, en este problema lo que nos pedían era la probabilidad de que x fuera menor que 50. Al haberlo sustituido, haber hecho la corrección hacia abajo y haber sustituido 50 por 49,5, realmente cuando una variable es discreta, pues si nos preguntan por la probabilidad de que la variable sea menor que 50, es lo mismo que si nos preguntan que la variable sea menor que 49,8, 49,5, 49,6, nos da igual. Cualquier valor superior a 49 y antes de 50 nos vale porque una variable discreta, como solo tiene valores discretos, el valor anterior a 50 es el 49, no hay ningún valor entre medias. Por lo tanto, si nos preguntan la probabilidad de que la variable sea menor que un valor que está entre 49 y el 50, pues es lo mismo que si nos preguntan que sea menor que 50. Es decir, el 50 no estaría incluido. Pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos hecho al revés? Si hubiéramos hecho la equivalencia en la corrección de continuidad de que fuera menor que 50,5. Lo hubiéramos hecho hacia arriba, sumándole 0,5. En ese caso, si hubiéramos calculado la probabilidad de que x sea menor que 50,5, el 50 está incluido en ese margen, en este suceso, porque el 50 es menor que 50,5. Por tanto, hubiéramos incluido también en la
en la probabilidad el caso de que hubiera valido la variable x 50. Y eso no es correcto porque lo que nos decía el enunciado es que tenía que ser menor que 50. Por eso, en estos casos, cuando lo que nos pidan en un problema la probabilidad de que una variable discreta sea menor que un valor y hagamos la corrección de continuidad, la variable continua equivalente habrá que calcularlo haciendo la corrección hacia abajo, restándole 0,5. Si nos hubieran preguntado que la probabilidad de que fuera menor o igual, en ese caso la corrección sería hacia arriba, habría que haber sumado 0,5. Se recomienda resolver los ejercicios 4.23 a 4.28 del libro, que son sobre el teorema central del límite, y la respuesta de 2 de ellos está disponible en el libro. Para terminar este tema vamos a comentar, solamente comentar, no vamos a utilizarlos para resolver problemas, vamos a ver algunas otras distribuciones de probabilidad para variables continuas que se utilizan sobre todo en el ámbito de la inferencia estadística, la estadística inferencial. Vamos a empezar por la distribución que se denomina T o T de Student. Es un tipo de distribución de probabilidad similar a la distribución normal, con forma de campana, pero tiene colas más pesadas. Colas más pesadas es que las colas son los extremos de la derecha y de la izquierda de la campana, de la gráfica de la campana. Entonces, al decir que tiene colas más pesadas, quiere decir que hay más área debajo de esos extremos. Ahora lo veremos gráficamente. Esta distribución, una variable que tiene distribución de Student, solo tiene un parámetro. El parámetro es los grados de libertad. Grados de libertad que si ese parámetro es grande, tiene lo que se dice, tiene un número alto de grados de libertad, lo que hace es que se aproxima cada vez más a la distribución estándar. Si tiene un valor pequeño ese parámetro, es decir, tiene pocos grados de libertad, pues las colas laterales de la campana están por encima de lo que sería la distribución normal estándar. Es utilizada esta distribución en inferencia estadística, especialmente en pruebas de hipótesis y en la construcción de intervalos de confianza, como ya se verá. Esta distribución fue propuesta por William Gosset, que tenía el apodo, firmaba con el apodo de Student, por eso se dice T de Student. Como ocurre con todas las distribuciones de probabilidad, he preparado una ficha resumen para también la distribución T de Student. Una variable x que tenga distribución T de Student tiene como parámetro uno solo, que es lo que se llama el número de grados de libertad. Como cualquier variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad, bueno, me refiero a cualquier variable aleatoria continua, y tiene una función de distribución acumulada, que es es compleja la fórmula, pero bueno, para los cálculos hay una tabla en el libro, la tabla 5, que se usará cuando se llegue a inferencia estadística. La esperanza de estas variables siempre es cero, porque está centrada en el origen, los valores, y tiene una varianza que se calcula a partir de los grados de libertad. Esta distribución, como ya he comentado, cuando el parámetro que representa los grados de libertad tiende a infinitos, es muy grande, es aproximadamente la distribución T de Student igual que la normal estándar. Si dibujamos gráficamente la función de distribución de probabilidad de la T de Student, pues, y además ponemos al lado la función de distribución de una normal estándar, podemos comprobar que cuando una T de Student el valor de los grados de libertad es muy alto, por ejemplo 1000, pues es prácticamente igual a la función de distribución de probabilidad de una normal. En cambio, cuando el número de grados de libertad, aquí en la imagen de la izquierda, es la función de distribución de probabilidad de T de Student para un grado de libertad con parámetro 1 solo, vemos que es diferente a la normal. Es muy parecido, y lo que diferencian son lo que se llaman las colas, izquierda y derecha. En la normal está más pegado al eje, y en la T de Student con poco grado de libertad, pues no se pega tan rápidamente al eje horizontal. Aunque no vamos a usarla en este tema para resolver problemas, conviene conocer otra distribución como es la que se denomina chi cuadrado. Esta distribución chi cuadrado corresponde a una variable aleatoria que sea la suma de los cuadrados de variables aleatorias con distribución normal independientes e idénticamente distribuidas. Bueno, pues esa suma es una variable que se dice que tiene distribución chi cuadrado, con la letra griega chi al cuadrado, como se suele nombrar. Fue propuesta por Carl Pearson y es un caso especial de la distribución gamma que ya vimos,
y muy utilizada también en inferencia estadística, igual que TDStudent también se usa en inferencia estadística, también chi cuadrado se usa para probar hipótesis y en la construcción de intervalos de confianza. En la ficha de resumen de esta distribución pues podemos ver que es una variable aleatoria que tiene un parámetro solamente, que es el número de grados de libertad, como ocurría en TDStudent. Tiene sus fórmulas correspondientes de cálculo de la densidad de probabilidad, distribución acumulada. La esperanza de una variable chi cuadrado es el número de grados de libertad y la varianza 2 por el número de grados de libertad. Como ocurría con la distribución TDStudent, para valores grandes del parámetro que tiene esta distribución chi cuadrado, que es los grados de libertad, también converge hacia una distribución aproximadamente normal. En esta gráfica que está extraída del libro podemos ver un caso con diferentes grados de libertad y la función de distribución de probabilidad para el caso de que los grados sean 30 y a partir de ahí pues todavía más, vemos que se ajusta muy bien a una campana que sería la distribución de probabilidad normal. La última distribución que vamos a comentar es la que se conoce como distribución F. Si tuviéramos una variable aleatoria que sostuviera como la división de dos variables aleatorias chi cuadradas independientes, bueno, pues esa variable aleatoria sería una variable aleatoria con distribución F o distribución Fisher-Snedecor, porque fue propuesta por Ronald Fisher y George Snedecor. La distribución F, igual que las anteriores, se utiliza en inferencia estadística para probar hipótesis y construcción de intervalos de confianza. Tampoco la usaremos en este tema. En la ficha resumen de esta distribución F, pues como siempre, la variable en este caso tiene dos parámetros, que es el número de grados de libertad de la variable que hay en el numerador y el segundo parámetro, el número de grados de libertad del denominador, porque hemos dicho que es una variable, es la división de dos variables chi cuadrado. Como ocurría con la distribución chi cuadrado, la función de distribución de probabilidad, según aumentamos los grados de libertad, pues se va haciendo más parecida a una distribución normal. Voy a terminar este tema con un breve resumen. Las distribuciones continuas se utilizan para modelar medidas de tiempo, tamaños y cualquier otra variable aleatoria con un intervalo completo de valores posibles. La idea principal aquí que hay que tener para identificar una variable continua es que en estas variables, entre dos valores cualesquiera, siempre hay otro valor posible. Por ejemplo, en una discreta, entre el valor 4 y el 5 no hay ningún valor. Mientras que en una continua, entre el 4 y el 5, pues puede estar el 4,1, 4,2, 4,3, 4,008, etc. La distribución continua de una variable continua se describe por su función de densidad de probabilidad, que sería el equivalente a lo que en las discretas será la función de masa de probabilidad. El cálculo de probabilidades de una variable continua se reduce esencialmente a integrar la función de densidad sobre un intervalo de valores. Un intervalo, porque ya sabemos que la probabilidad de que una variable continua tenga un valor concreto es cero, siempre, porque como puede tener infinitos valores, 1 entre el infinito es 0, así que nunca se puede calcular un valor concreto, sino siempre un intervalo de valores. La esperanza y la varianza se definen de manera similar que en el caso discreto, pero en este caso, en lugar de usar la función de masa de probabilidad, se usa la de función de densidad. Y en lugar de sumar, como en las discretas, ahora se hacen integrales. Como en el caso de las distribuciones discretas, una gran variedad de fenómenos pueden ser descritos por algunas familias o tipos de distribuciones continuas. Hemos visto y hemos hecho problemas con diferentes tipos de variables, con distribuciones exponencial, gamma, normal, también la uniforme. Y existen otras distribuciones como son TDStudent, chi cuadrado y F, que solamente es como hemos comentado, y se utilizan básicamente en inferencia estadística, ya se verán cuando se trate el tema de estadística inferencial, al realizar pruebas de hipótesis y al construir intervalos de confianza. También hemos visto el teorema central del límite, que establece que en una suma de un gran número de variables aleatorias independientes converge hacia una variable aproximadamente normal. Cuando esto lo hacemos y la suma de variables son discretas, ya que la normal es continua, hay que realizar lo que se denomina una corrección de continuidad. Bien, y con esto he terminado. Hasta pronto.